Adolfo Somolinos nos va a hablar ahora de la utilización del nuevo complemento para implementar mejoras en el sector de edificios del sector residencial. Bueno, en primer lugar, estoy, la verdad, que impresionado por la afluencia de público. Normalmente solemos tener bastante respuesta, pero lo de hoy ha sido espectacular y por esa parte lamento un poco la poca comodidad de ciertos sitios. La verdad que se nos ha ido un poquito de las manos, pero eso al final denota, por otra parte, que hay atención en el tema de la calificación energética de edificios y, sobre todo, también en lo que son nuevas herramientas que fundamentalmente puedan ayudar a vuestra tarea profesional, a vuestra vida diaria y que os simplifiquen el trabajo en la medida de lo posible. El claim de la jornada, como aparece en la agenda, es de la teoría a la práctica. Entonces, mi presentación, a lo largo de los próximos 25 minutos aproximadamente, se va a centrar fundamentalmente en lo que es en la parte práctica. Vamos a hacer un ejemplo de un bloque de vivienda situado en Valencia, con la herramienta, con el plugin, el famoso plugin, que yo siempre lo comento, hasta hace 2 años yo no sabía que era un plugin. Ahora mismo cada vez lo escuchamos, o yo lo escucho más a menudo. Al final es un complemento que ayuda y facilita la vida, en este caso, al proyectista o al técnico, pero haremos una pequeña introducción teórica para entrar un poquito en contexto y luego ya pasar a lo que es la parte más práctica. Bueno, en cuanto a introducción, vamos a hablar fundamentalmente, en este caso, de lo que es la certificación energética de edificios existentes. No vamos a entrar en la parte de obra nueva. Si nos ponemos a pensar, estamos hablando realmente de hace relativamente poco tiempo. Vamos a hacer 3 años en 2016 y, tal y como comentaban anteriormente, no voy a dar datos más concretos, como comentaba Begoña del IBE. Si vemos un poco la situación actual de las diferentes comunidades autónomas, vemos que los datos reportados son sumamente dispares. Habría una terna que encabezaría claramente lo que sería el porcentaje de edificios, tanto obra nueva como existentes, certificados, que sería fundamentalmente Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad Valenciana llama la atención porque proporcionalmente al parque de viviendas que tiene, que está en torno a los 2 millones y poco de unidades, tendría que representar, si hiciéramos una regla de 3 simple, en torno a un 10%. Sin embargo, está por encima de lo que es la media del resto de comunidades. En todo caso, lo que parece indicar es que todavía no es suficiente y tenemos que seguir avanzando para la certificación del parque, sobre todo evitar las famosas tramitaciones de certificaciones en proceso que todos vemos, por ejemplo, en las inmobiliarias o en diferentes pisos que al final se ponen a la venta o al alquiler, cuando esa calificación debería estar hecha, lógicamente, de una manera profesional y antes de poder realizarlo, antes de proceder a la venta o al alquiler. Explicar a este foro qué es un certificado energético de edificios no tiene sentido porque lo conocéis perfectamente. Al final lo que determina simplemente es una información objetiva sobre la demanda de consumo de ese edificio. Una información objetiva, pero lógicamente que ha de ser robusta. Esto sería un poco la definición comparada con lo que sería el edificio de referencia. ¿Qué aporta la certificación o qué debería aportar la certificación bajo mi punto de vista y que debe ser un proceso que todavía estamos en una etapa muy inicial? Pues fundamentalmente 2 cosas. Por una parte, debería aportar una posibilidad de comparación entre diferentes inmuebles. Al final, cuando alguien compre o alquile un inmueble, debería tener en cuenta o calcular ese gasto en calefacción o gasto de aire acondicionado que tiene intrínseco a la hora de haber sido certificado, con lo cual establecerías una comparativa entre diferentes inmuebles. Hablando de los ejemplos que son muy recurrentes, como el automóvil o el electrodoméstico, sería quién se compraría ahora mismo un frigorífico B. Yo creo que ya ni existen en el mercado. Pues la idea sería ir hacia ese objetivo. Lo que debería también, en una segunda oportunidad, sería fomentar las medidas de rehabilitación. Fomentar la rehabilitación. Venimos hablando desde el 2007, cuando se construyeron aproximadamente 700.000 viviendas, que la rehabilitación iba a ser la palanca de lo que es la construcción en España en los próximos años y, evidentemente, por peso sí que es la palanca actualmente, pero teniendo en cuenta que el volumen de la construcción ha disminuido prácticamente un 80%. Entonces, yo creo que el tema de la rehabilitación ha cogido peso respecto a la obra nueva, simplemente por número, pero todavía no hemos alcanzado lo que es la tasa que tienen en otros países de Centro Europa. Y una tercera parte que debería ser muy importante, y esta sí que es a largo plazo, que es el tema de labor pedagógica. Al final, los usuarios finales,
Como comentaba Nicolás, conocen perfectamente, sobre todo si tienen un coche tan automático como el que se ha comprado la mujer de Nicolás, que bajas la ventanilla y te dice lo que sobreconsumes, deberías saber perfectamente que su vivienda es uno de los puntos donde realmente el consumo energético es más elevado. Y esa labor pedagógica, esa labor de enfocar al usuario a través de campañas finales, a través de comunicación, yo creo que es algo que es para mí un punto clave y que no se producirá a corto plazo, sino que necesitaremos años para que realmente el usuario final sea consciente de que la rehabilitación de su vivienda realmente le va a aportar valor. Porque volviendo al ejemplo del automóvil, como comentaba Nicolás, se compró la casa y el coche el mismo año. Yo el coche no me lo compré en 2002 y menos esa casa me la compré en 2002, pero al final establecemos una equivalencia entre el consumo de un unifamiliar y de un vehículo. Pues si en una vivienda que consuma 300 kWh metro cuadrado, ¿alguien se compraría un vehículo que consumiera 20 litros a los 100 kilómetros? O sea, la parte esta de ver números comparativos te merece dar una comparación. Entonces, yo creo que, lo comentaba en alguna ocasión, ni siquiera los Patrol o los dos antiguos consumían los 20 litros a los 100 kilómetros. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante cara a hacer una labor educativa con el usuario final. Y parte de lo que vamos a ver con el complemento, que ha mostrado ya o ha enseñado Nicolás, tiene un informe extra que pretende hacer esa labor pedagógica, aparte, lógicamente, de los dos informes que se generan en el programa, la versión 2.1. Bueno, certificado energético, dos pinceladas. ¿Qué contiene? Datos administrativos, por una parte, ¿vale?, incluyendo también el año de construcción de la vivienda. Descripción del edificio, estaríamos hablando tanto de la envolvente, la parte opaca, como la parte de huecos, instalaciones. Al final lo que intenta es definir la situación actual que tiene ese edificio. Hasta ahí es todo común, es todo conocido. Hay una tercera parte que es la más importante y en la que se centra nuestro complemento, que es el tema de las medidas de mejora. Como sabéis, las medidas de mejora son obligatorias cuando se realiza un certificado energético de un edificio, pero deben tener fundamentalmente dos premisas que son muy importantes. La primera es que sean viables técnicamente, es decir, tienen que ser medidas que sean viables técnicamente y también viables económicamente. Y el complemento nuestro precisamente se basa en facilitar la labor del técnico en las medidas de mejora. Fundamentalmente porque entiendo que a veces es complicado cuando se proponen medidas de mejora o se actúa a veces con acciones que hay por defecto, se consultan bases de datos, etc. Lo que hemos hecho en este complemento es incluir las soluciones más representativas de Saint-Gobain en el tema de las medidas de mejora, pero con una parte importante, no solamente que tengan nombres de productos y apellidos, sino que además los precios de las medidas están bastante ajustados a la realidad del mercado. Es decir, son precios que hemos ido cotejando en diferentes zonas para intentar que al final esas medidas de mejora pues sean viables económicamente. No tiene sentido, si una solución son 30 euros metro cuadrado, que alguien incluya 150 euros metro cuadrado. Al final se desvirtúa la amortización simple, sale desproporcionada y no fomenta la rehabilitación. Entonces, en los ejemplos que vamos a ver y cuando os descarguéis el complemento, luego indicaré dónde descargarse el complemento, es que sepáis que los precios no solamente están optimizados, sino que además están al detalle de si incluyo 1 centímetro más de aislamiento, me calcula el sobreprecio, si meto perfilería para hacer un trasdosado en vez de 48 de 70, me incluye ese sobreprecio y sobre todo que se hace todo en tiempo real. Es decir, no son precios planos, sino que están muy acercados a lo que es la realidad del mercado. Esta sería la primera parte, no quería extenderme mucho en lo que es la calificación energética de edificio. Vamos a hacer un caso práctico, simplemente para poneros en antecedentes. Estamos hablando, el caso que hemos estudiado es un edificio de 5 plantas con baje comercial en Valencia, en la calle Val de la Ballestera, construido en los años 70. Lógicamente, los datos que vamos a ver están muy propiciados por este famoso benigno clima que tiene la Comunidad Valenciana, pero hemos hecho realmente el cálculo real del edificio para ver qué nos aporta este complemento. Situación de partida, bueno, en este caso sería una cubierta plana sin aislamiento, una transmitancia de 1,24, una doble hoja con cámara sin aislamiento, hablamos de los años 70, a partir de los 80 y poco se empezó a introducir el aislamiento, primero en 1 o 2 centímetros, hasta realmente ya los espesores que manejamos.
El tipo de vidrio he ido a la configuración más sencilla o más básica, que sería un vidrio metálico simple sin rotura de puente térmico, con carpintería metálica, perdón, equipos de refrigeración y climatización, ¿vale? Que la calificación que obtendríamos sería una F, con 43,9 kilogramos de CO2 por metro cuadrado de emisiones, una demanda de calefacción que sería una letra E y una demanda de refrigeración que sería una letra C. Entonces, aquí tendríamos la situación de partida, el caso ya estudiado, se ha visitado el inmueble y se ha hecho la estimación. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es directamente pasar al caso práctico, ¿vale? Las diferentes pantallas no las voy a comentar, Nicolás ya ha hecho una pequeña hincapié en las novedades que hay en la nueva versión. Tendríamos los datos administrativos, dónde está situado, año de construcción y datos del técnico. En normativa de construcción, superficie habitable, altura libre de planta, ¿vale? Hasta aquí no habría ninguna novedad. Tendríamos definida la envolvente e instalaciones, ¿vale? En este caso sería envolvente, con la definición de las diferentes fachadas. Recordad que he comentado una doble de hoja sin aislamiento en su cámara y la parte de instalaciones, ¿vale? A continuación lo que haríamos sería simplemente pues, la calificación, que es un poco en la línea que he comentado. Una vez que haya que proponer por parte del técnico medidas de mejora, habría dos opciones. Una opción sería utilizar las que vienen por defecto o las que tengamos cotejadas de otras soluciones, y la que nosotros os proponemos como herramienta muy sencilla es trabajar con el complemento del C3X. ¿Vale? El complemento es simplemente, una vez que lo hayáis descargado, luego os indicaré la página web, se incorpora automáticamente dentro del programa oficial de la versión 2.1, que, como sabéis, es de obligado uso desde el 14 de enero, y a continuación lo que hacemos es entrar en el complemento. ¿Qué pretende? Voy a intentar explicar un poquito al detalle en qué se basa este complemento, ¿vale? Al final lo que te permite es generar diferentes medidas de mejoras. Entonces, vamos a hacer tres casos diferentes, una en la que trabajaremos por el exterior, otra en la que trabajaremos por el interior, y luego la opción premium que comentaba Nicolás, que es una opción que es automática y en base a una iteración de cálculos, al entorno, etcétera, nos hace una propuesta directamente en un milisegundo de soluciones optimizadas, tanto en coste como en realmente reducciones. Entonces, vamos a empezar por una solución. Un segundito. Vamos a empezar por la parte exterior. Simplemente le nombraríamos la medida de mejora y automáticamente lo que sale es una pantalla que intenta guiar al técnico hacia la solución que quiere trabajar. Tendríamos o podríamos actuar por cubiertas, muros exteriores, tema de suelos o tema de huecos, y luego la famosa solución premium que veremos a continuación. Hemos comentado que vamos a actuar por el exterior, entonces vamos a trabajar muros exteriores y cubiertas. Se pueden seleccionar los dos tipos de soluciones y a continuación la aplicación ya te permite empezar a definir. Que hemos intentado que sea lo más visual e intuitivo posible. Para ello hemos incorporado imágenes que permiten guiar al técnico de una manera sencilla al respecto de la solución que va a emplear, ¿vale? Como estamos trabajando por el exterior, luego veremos las soluciones de interior, podríamos trabajar o bien con una fachada ventilada o, como es el caso actual, que vamos a hacer con un SATE con lana mineral de Isover y morteros de Weber. Por el exterior también podríamos trabajar con lo que es el insuflado a base de Insuver, pero en este caso vamos a seleccionar un SATE. A continuación, cuando eliges la solución, lo que te da la pantalla es un pequeño descriptivo, muy sencillo y una serie de ventajas. Intenta ser, como comentaba, lo más gráfico posible y a partir de aquí trabajar en tiempo real, que es lo que pretende este tipo de soluciones. ¿Qué definimos como elemento crítico? El aislamiento, ¿vale? El aislamiento, existen diferentes tipos de soluciones para hacer un SATE, puede ser con lana de roca, puede ser con EPS o puede ser con un mortero termoaislante tipo Weber Aislone, y lo que hacemos es simplemente que a base de pictogramas intentar ayudar al técnico a definir una solución. En este caso vamos a coger lana de roca que, como veréis, aparte de las propiedades térmicas, aportan un plus en el tema de aislamiento acústico y un plus en el tema de comportamiento frente al fuego. 3 aislamientos y ya se selecciona en función de pictos. En este caso está claro que la térmica es la palanca fundamental, pero también hay otra serie de prestaciones de valor añadido
que en algún momento dado pueden ser interesantes, como es el aislamiento acústico, la calidad del área interior o la resistencia al impacto. Entonces, esta aplicación también las tiene en cuenta, teniendo en cuenta también que el aislamiento térmico es lo fundamental. Si queremos saber exactamente qué definición o qué tiene el ISOFEX, hay una serie de menús de ayudas en los cuales pinchas y directamente te aparece una pequeña definición del ISOFEX, bajo qué norma está realizado y una serie de prestaciones mecánicas que te permiten ayudar a definirlo. Si aún así quieres ampliar más información, pinchándola ahí te daría un acceso directo a la página web del producto, bien sea de Isover, Weber o Glass o Placo, donde podrías ampliar toda la información, descargar certificados, fichas técnicas, etc. ¿Vale? Hemos definido la lana mineral, continuamos. Definimos el espesor, en este caso, si queréis, vamos a coger 8 centímetros. Y a continuación lo que hacemos es los acabados. Entre la amplia gama de soluciones que tiene Weber, pues tendríamos acabados minerales o tendríamos acabados acrílicos. Vamos a coger acabados acrílicos con mortero Weber Tene, que como veis también a través de pictos nos permiten diferenciar o elegir una solución a otra. Insisto también en la parte de la ayuda, que yo creo que es muy interesante. Tenemos seleccionado y le damos a continuar. Como hemos dicho que queremos trabajar sobre la fachada y sobre la cubierta, en automático ya nos propone la parte de trabajar en la cubierta. ¿Vale? En este caso es una cubierta plana, vamos a poder trabajar por la parte exterior, podríamos también trabajar por la parte interior. Nos dice un poco, al igual que hemos visto anteriormente, una descripción y una serie de ventajas de trabajar por el exterior y empezamos a definir soluciones. Dos tipos de soluciones, panel cubierta Isover o el IX, siempre me cuesta mucho decir este nombre, tendríais que mirar, Nicolás, de hacerlo algo más sencillo. ¿Veis aquí un poco las prestaciones? Seleccionamos el tipo, seleccionamos el espesor y le damos a continuar. De manera sencilla y en tiempo real, estas medidas de mejora que hemos seleccionado, aparte de darnos la vida útil y el coste de inversión, que como os comentaba está muy cercano a la realidad, nos da la calificación energética del edificio mejorado, puede o no haber cambiado de letra, el ahorro energético anual estimado para ese bloque de viviendas y el IBAN, el incremento del valor del inmueble, que al final es una fórmula financiera, tema de riesgos, inversiones, vale, no vamos a entrar en más detalle. Le damos a continuar y ya tendríamos el paquete de medidas de mejora por el exterior. Segunda opción, vamos a trabajar por el interior. Definimos y nombramos las medidas de mejora, vamos a trabajar sobre los muros y los huecos y en este caso vamos a seleccionar un trasdosado por el interior, que puede ser directo o autoportante. Seleccionamos un trasdosado por el interior y continuamos. Nuevamente, descripción y ventajas y empezamos a definir soluciones. Aislamiento de Isover no solamente caracterizado por la conductividad térmica, sino por otras prestaciones acústicas. ¿Vale? Vamos a coger la arena, que aparte nos da un excelente aislamiento acústico. Definimos el espesor. Vamos a hacer lo mismo en espesor que hemos hecho por el exterior, 8 centímetros. Y luego la placa de yeso laminado, que podría ser una placa estándar o una placa que, aparte de las prestaciones de la estándar, nos da resistencia a fuego, un aislamiento acústico extra y una resistencia al impacto. Si queremos ampliar información, nuevamente, de una manera muy sencilla, pinchamos y nos daría la solución. Y morteros y acabados, podríamos acabar o con morteros y soluciones de Weber o, lo que es más habitual, un acabado tipo Q2, que es un encintado y un pintado. Continuamos, ya tenemos definido el trasdosado autoportante. Y de manera sencilla nos pide ya la parte de huecos. La parte de huecos la va a comentar más en detalle Eduardo con un terciario, pero es muy interesante porque nos permite varias opciones. O solamente sustituimos el vidrio, depende si el marco se encuentra en buen estado o no, o si es compatible, o vamos a seleccionar la solución de sustituir vidrio y marco. Lo seleccionamos, nos hace un descriptivo de qué ventajas tiene seleccionar o cambiar el vidrio y marco. Y aquí tenemos dos opciones muy interesantes. O bien cambiamos las características del hueco para todas las orientaciones, cogemos una solución común y las llevamos a todas las orientaciones, o la otra opción es que nos permite definir las características del hueco según la orientación. Es decir, podíamos elegir un hueco para la zona sur y otro hueco para la zona norte. Nos permite realmente hacer una solución personalizada.
Vamos a coger el cambio de características para todas las orientaciones. Cogeríamos un vidrio completo, el Planistar One. Eduardo, ¿te parece bien? Perfecto. Lo que comentaba, la parte de información. Seleccionamos, como ves, lo que intentamos es que sea muy dinámico, muy sencillo, que sea rápido y que con las imágenes y los textos de información acompañen a lo que es la búsqueda de la solución más adecuada. Si queréis, colocamos un marco de PVC y luego definimos el nivel de estanqueidad. Automáticamente nos da también factor solar y transmitancia del vidrio y del marco. Y ya nos sale el coste de la inversión, calificación del edificio, ahorro energético anual e incremento del valor del inmueble. Le damos a continuar y ya tenemos las dos soluciones definidas por el exterior y por el interior. Como veis, lógicamente, siempre trabajar por el exterior por tema de puentes térmicos es mucho más eficiente, ¿vale?, cara a reducir esa demanda de calefacción y esa demanda de refrigeración. En todo caso, el valor de la amortización también es importante para realmente ver o hacer un equilibrio. Y la última parte, que sería la solución premium, sería aquella en la que directamente, sin necesidad de incluir o seleccionar, el sistema nos da una serie de soluciones, unas propuestas de soluciones optimizadas en resultado y en coste. A su vez, nos permitiría trabajar de dos maneras, o por el exterior, pero si no es posible trabajar por el exterior por cualquier motivo o circunstancia, podríamos seleccionar la solución por el interior. Vamos a trabajar por el exterior y simplemente habiendo hecho esa selección ya te dice que a partir de los cálculos realizados te propone una serie de soluciones que te van a permitir llegar a una demanda de calefacción de 14,1 kilovatios hora metro cuadrado y 5,5 de refrigeración, sin tener que haber hecho ningún tipo de selección, de una manera automática. Ahora vamos a ver un poco las diferencias que hay entre una y otra. Esto va muy asociado al concepto multi-comfort house. De todas formas, luego, tanto Carmen como Alejandro, yo creo que van a explicar un poco más el detalle, pero bueno, la parte, lógicamente, de reducción de demandas es un tema muy importante. Obtenemos la calificación, el ahorro energético anual, ¿vale? Nos propone una cubierta por el exterior 12 centímetros, un SATE con 12 centímetros y sustitución del vidrio y el marco en 3 orientaciones. ¿Vale? Le damos a continuar, tendríamos ya los 3 escenarios. En cualquier momento podríamos modificarlos, podemos cambiar espesor, podemos cambiar tipo de lana mineral, tipo de acabados de beber, tipos de placa de placo, tipos de vidrios de glass. Y ahora una cosa que os comentaba interesante. Antes de cargar las medidas en automático en el C3X 2.1, lo que nos permite también y lo que nos genera es un informe muy sencillo, cara, yo creo, a la utilización o a cara a esa labor pedagógica, que intenta explicar de una manera llana y cercana, por ejemplo, a un administrador o a una comunidad de propietarios, qué medidas de mejora hemos propuesto y qué va a obtener a cambio. Utiliza términos técnicos porque es imposible no utilizarlos, pero sí que está muy adaptado y además lo acompaña de fotografías para que cuando a alguien le explicas que vas a hacer un SATE, sepa exactamente de qué estás hablando. Entonces, vamos a ver simplemente un poco la pinta que tiene el informe. Esta sería la medida por el exterior, los datos del inmueble, la reducción de demanda de calefacción y de refrigeración, que ha salido en el cálculo, el ahorro económico anual y el incremento del valor del inmueble, la certificación energética antes y después de haber realizado la rehabilitación, costes de la inversión y luego un descriptivo de las soluciones que hemos propuesto para la parte exterior, que si recordáis eran SATE y aislamiento de cubierta. Entonces, de una manera muy gráfica, muy sencilla, yo creo que es un informe que puede hacer una labor de educación realmente muy importante, porque el resto de informes son complicados en muchas ocasiones entenderlos, y esto se aproxima bastante a lo que es un lenguaje llano. Nos saldrían los 3 informes para los 3 tipos de medidas, exterior, interior y solución premium, y estaría listo para imprimir o enviar. Bastante gráfico, mucha fotografía, detalles, croquis, inclusive de la instalación. ¿Vale? Esto sería lo que sería un informe complementario. Importante también, cuando os descarguéis el plugin, tenéis un apartado de contactos, ¿vale?, para cada una de las sociedades, si tenéis cualquier duda concreta al respecto de la gama, porque en el tema de funcionamiento del plugin luego vamos a ver que tenemos un teléfono con el cual vais a poder acudir si tenéis cualquier tipo de duda.
Y lo que haríamos ya en automático es incorporar las medidas al informe. Nos dice que si salimos del complemento, que se cargarán las medidas que hemos seleccionado. Entonces, salimos del complemento. Y como os comentaba, las medidas de mejora que hemos seleccionado en esa pantalla, en ese wizard, en esa pequeña guía, se nos han cargado de manera inmediata lo que es en el C3X 2.1. Veríamos cada una de las soluciones, las reducciones de demandas de calefacción, demandas de refrigeración, etcétera. Cada una de las medidas con nombres y apellidos que hemos ido seleccionando. Y sobre todo también lo que comentaba de los costes de las medidas. Costes de las medidas con una amortización simple. En este caso es un análisis teórico. Te dice esas medidas que has seleccionado, qué amortización simple tendrían para esa comunidad de vecinos o ese bloque en Valencia de 5 alturas con bajo comercial. Esto sería toda la parte de envolvente, lógicamente, y luego habría que incluir toda la parte de instalaciones. Pero ya de una manera sencilla, si lo manejas 3-4 veces, en 2, 3, 4 minutos has conseguido hacer una solución, incluso has podido hacer pequeños cambios para ver cuál es la opción óptima. Respecto a los informes, no sé cómo voy de tiempo, Alberto. ¿Mal, supongo? Estoy acabando. Bueno, los informes no los vamos a ver de todas formas. Cuando generan los informes, como sabéis, la novedad es que ahora mismo se genera un informe de medidas de mejora, ¿vale? Aparecerían también las medidas que hemos seleccionado y luego el informe de calificación energética del edificio. Y tendríamos uno tercero que sería el complementario que os he comentado. Estoy acabando, ¿eh? Bueno, como conclusiones, simplemente comentar que el complemento que hemos lanzado en noviembre del año pasado es potente, por una parte, porque al final está integrado dentro de la herramienta oficial, dentro del C3X 2.1, y además trabaja en tiempo real. Es intuitivo porque nos permite guiar a través de una serie de imágenes y de puntos de ayuda, elegir la solución que consideremos más correctas. Es visual porque al final lo que comentaba, mucha imagen, detalles de instalación, etcétera. Y es único e innovador porque hasta la fecha hemos sido los pioneros, no sabemos por cuánto tiempo, ¿vale? Pero creemos que es una herramienta que puede aportaros bastantes soluciones o puede ayudar en vuestra labor profesional. Una parte importante, podéis descargarlo para la versión 2.1 en la página web que veis en pantalla, que es Marta, espero haberla copiado bien, ¿sí? www.habitatsign-mediogobain.es, perdón. Así aprovechamos y veis la nueva página web de Habitat, ¿vale? De donde no solamente vais a poder descargar complementos, sino que además vais a poder ver documentación, documentación de soluciones de productos, documentación de certificados de declaraciones ambientales de productos. Al final va a estar compilado todas las herramientas para el técnico que tenemos a nivel de todas las sociedades que componemos el grupo. Entonces, está simplemente como tener instalado el 2.1 y descargarse el plugin en el apartado de descargas y aplicaciones, ¿vale? Descarga gratuita, por supuesto. A mes o a más, simplemente comentar que desde el 14 de enero se lleva trabajando la versión 2.1. Hemos puesto en marcha una línea de atención telefónica al prescriptor. Si tenéis cualquier duda en el uso del plugin o del complemento o incluso alguna duda en el tema de la nueva versión 2.1, ¿vale? En el 902 100 511 estaremos encantados de atenderos y daros la solución más pertinente. Entonces, si tenéis cualquier duda, os animo y os invito a que llaméis porque estaremos encantados de poder atenderos. Y poco más, simplemente daros las gracias y cualquier pregunta, encantados de poder atenderlos. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias.